Como todos los años, durante el mes de septiembre, octubre y parte de noviembre, se va a discutir el presupuesto de egresos de la Federación, es decir, los ingresos y gastos que va a realizar el gobierno durante todo el 2017. En esta discusión se está definiendo prioridades, a quiénes se les va a dar recursos y a quiénes, la mayoría, se les va a quitar, porque nos han dicho que hay pocos recursos, que se ha endeudado el país y que no podemos seguir endeudándonos. Pero por otra parte nos dicen que es inevitable los recortes en sectores realmente muy sensibles: salud, educación, infraestructura para pueblos indígenas. De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. Como cada año este 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió al Congreso de la Unión el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación 2017. La aprobación del presupuesto debe ocurrir el 15 de noviembre de este año. Como lo ha expresado Hacienda en los criterios generales de política económica, para 2017 se espera un contexto difícil para la economía mexicana. Se prevé un aumento en la tasa de interés y un crecimiento de 5.8% de la deuda pública. Se proyecta que la producción del petróleo tenga una caída de aproximadamente 202,000 barriles diarios con respecto de 2016, así como un decremento en sus precios. Estos factores han ocasionado que la administración pública reduzca la cantidad de gasto ejercido como medida de austeridad. Cabe destacar que el gasto público contemplado en el presupuesto de egresos de la Federación se divide en gasto programable y gasto no programable. Dentro de la reducción al gasto programable, el cual se refiere al destinado a las instituciones para proporcionar a la población los diversos servicios de salud, educación, desarrollo social e infraestructura, la autoridad hacendaria ha propuesto una reducción de más de 230,000 millones de pesos. Dentro de esta fracción, los ramos que han sufrido mayores recortes son infraestructura, recortando 35,000 millones de pesos con respecto de 2016, protección social en salud, con un recorte de casi 7,000 millones de pesos, proyectos del ramo 23 del gasto federalizado correspondientes a sectores vulnerables, como el Fondo Regional dedicado a los 10 estados con menor índice de desarrollo humano y los fondos para la accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad. Los programas más afectados son los de Seguro Popular y Atención a la Salud. Por otra parte, el gasto no programable, referido a aquellas actividades que no corresponden a programas de gobierno ni proyectos, sino a pago de intereses, gastos de la deuda pública y demás deberes económicos, presentan un significativo aumento en la propuesta hacendaria para 2017. Es un hecho que la propuesta económica requiere un profundo análisis para encontrar los fundamentos de las decisiones de la Secretaría de Hacienda, puesto que es imperante accionar un reparto verdaderamente equitativo del gasto público que beneficie a la mayoría de la población. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en el Estudio México Social. Hoy tenemos un tema que, como comenté antes de iniciar el programa, es central. Reflexionar, pensar, analizar, mirar qué es lo que se está decidiendo ahora que se discute, cómo se va a gastar los recursos que el gobierno federal recauda y cómo los distribuye. Por eso me da mucho gusto tener aquí a dos organizaciones que han sido, yo diría, ejemplares y se han vuelto emblemáticas porque, pues, yo diría, de una manera cotidiana, diaria, nos dan información estratégica y síntesis para observar desde ahí al país. Y son, obviamente, Evalúa y Fundar. Por eso, Edna, muchas gracias por estar aquí en el Estudio México Social. Al contrario, muchas gracias. Y déjame empezar por una pregunta que creo que es muy importante, que la gente que no está como nosotros todos los días buscando, pensando la enorme necesidad que el país tiene de más recursos y de recursos que sean gastados de una manera eficiente, eficaz, éticamente. Explícanos, ¿qué es México Evalúa? O sea, ¿cómo surge? ¿Por qué están ustedes en esta discusión, en este momento, pues intensamente haciendo visible lo que se está discutiendo en el Congreso?
México Evalúa es una organización de la sociedad civil que hace análisis y evaluación de política pública. México Evalúa nace con el mandato de dar seguimiento muy puntual al gasto público, porque ya identificábamos que el gasto tenía bajo retorno, que había desviaciones y que no estaba cumpliendo el papel fundamental al que está llamado, ¿no? Que es generar igualdad de oportunidades, que es generar bienes públicos que puedan elevar la productividad de la inversión privada y en general establecer condiciones de bienestar. Es un instrumento único del Estado mexicano, creo yo, mal aprovechado. Entonces, en México Evalúa tenemos un programa específico que trabaja el tema presupuestal, la rendición de cuentas y políticas anticorrupción. Muy bien, déjame preguntar, Fundar, ¿cuál es el objetivo central de Fundar? Fundar es una organización de la sociedad civil, al igual que México Evalúa, que nació hace 17 años con el objetivo de mejorar la democracia. Nació, digamos, en la etapa de transición, donde se pensaba que la democracia iba a solucionar una serie de problemas que tiene este país. Y desde el principio tuvimos ese mandato y también el mandato de ver el gasto público, al igual que México Evalúa, y de analizar el presupuesto específicamente. Muy pronto nos dimos cuenta que para analizar el presupuesto necesitábamos información y por lo tanto empezamos a tener una agenda muy importante, un programa de transparencia para solicitar información presupuestaria e información de otro tipo, ¿no? de distintas partes de la política pública. Entonces, desde hace 17 años, Fundar se dedica a analizar el presupuesto público y también a pedir rendición de cuentas sobre cómo se utilizan los recursos del Estado, porque sabemos que el presupuesto es el documento más importante que tienen los gobiernos, porque ahí se establecen las prioridades públicas y por lo tanto tenemos que darle seguimiento a cómo se ejercen los recursos públicos. Déjame regresar a esta, creo que es la idea central. El presupuesto no es simplemente un registro contable, expresa probablemente como ningún otro documento las prioridades que quienes gobiernan asumen, perciben, son las que se deben dar en el país y a través de este proceso de, digamos, de turnárselo al Congreso, buscan una ratificación social de esa propuesta. En ese sentido, déjame recuperar esta idea, el presupuesto debe ser un documento observado probablemente como ningún otro. Sin lugar a dudas. Porque expresa eso, así es, ¿verdad? Debe de ser observado en su proceso de aprobación, pero sobre todo en su ejercicio. Lo que hemos encontrado es que una cosa es lo que el Congreso aprueba, pero una cosa muy distinta es lo que el Ejecutivo hace con los recursos en el momento de ejercerlos. Estas adecuaciones en México Evalúa las hemos seguido con mucho cuidado, pues nos parecen que pues debe haber una especial rendición de cuentas sobre ello, porque sí creo que es una anomalía de nuestro ciclo presupuestal. ¿Es una anomalía del ciclo presupuestal o es una anomalía, digamos, de la vacíos, las zonas grises de los marcos legislativos? O sea, porque uno se queda con esta, por lo menos de principio, que el Congreso podría modificar y asignar después de un diálogo democrático. Sí. Pero digamos que eso se da, pero lo que Edna nos pone es que en el fondo el Ejecutivo tiene amplios márgenes de discrecionalidad. Y para ser más específico, la Secretaría de Hacienda, que de hecho se convierte en una vicepresidencia, de hecho, puede modificar. ¿Así es? ¿Así lo han observado también desde Fundar? Sí, lo que hemos observado desde Fundar es que el Congreso no cumple su función de contrapeso como la podría cumplir. En particular, la Comisión de Presupuesto tiene, digamos, dos encargos principales. Uno, aprobar el presupuesto, entonces lo discuten durante septiembre, octubre y a mediados de noviembre lo deben aprobar. Pero la otra función muy relevante es controlar el uso de los recursos públicos. Entonces, durante el año, la Comisión de Presupuesto podría y tendría que llamar a cuentas al Ejecutivo Federal, no solo a la Secretaría de Hacienda, sino a todas las dependencias que conforman el Ejecutivo, que ejercen gasto exactamente, a rendir cuentas. Lo cual
hace muy pobremente si es que lo hace, ¿no? Entonces, sí hay algunas facultades ahí que podrían ser utilizadas por el Congreso para, particularmente por la Cámara de Diputados, para llamar a cuentas al Ejecutivo, sin embargo no se utiliza. Entonces, digamos que tenemos dos problemas. Uno, que no hay suficientes facultades, aunque hay algunas, y el otro es que las que existen no se utilizan de forma efectiva, ¿no? ¿Estarías de acuerdo con esta noción de que faltan instrumentos, pero también falta voluntad política? Yo creo que hay un componente de voluntad política que de alguna manera los legisladores han claudicado a su función de control. Cuando los legisladores son todos, de todos los partidos, de todas las fracciones, o sea... Sí, sí, creo que en el debate debe haber una deliberación abierta cada que hay una negociación presupuestal. A los mexicanos nos debe quedar muy claro dónde están poniendo nuestro dinero. Y eso sigue siendo opaco, no sabemos cómo está haciendo esa deliberación. Pues me parece que la deliberación cada vez es más tras bambalinas. Creo que tuvimos ejercicios presupuestales con más expresión de disensos y de cómo podrían los legisladores llegar finalmente a establecer prioridades en un presupuesto que finalmente lo manda el Ejecutivo y ya el Legislativo tiene la atribución de hacer modificaciones que considere pertinentes. Pero sí me parece que en los últimos debates legislativos sobre materia presupuestal el Congreso se aparece muy débil y es agenda de nuestras organizaciones, porque formamos parte de un colectivo, fortalecer al Congreso. Creemos que no va a haber un mejor gasto de más calidad, si no tenemos un Congreso que sirva realmente como contrapeso, que pueda dar el seguimiento en tiempo real y si no lo fortalecemos en términos técnicos. Hay una asimetría muy grande entre el Ejecutivo y el Legislativo en materia presupuestal y necesitamos equilibrar, cerrar esa brecha. Independientemente que el Congreso también tiene sus propias estructuras de reflexión y de análisis. Claro. O sea, hay una debilidad, digamos, estructural en esta parte que Eta nos dice. Sí. Está el Centro de las Finanzas Públicas, que tendría que jugar este papel de análisis de las finanzas públicas y del presupuesto. Sin embargo, pensamos desde justo el colectivo por un presupuesto sostenible, en el que participamos México Evalúa, Fundar y otras organizaciones, que debe haber una oficina específica de análisis de las finanzas en el largo plazo y de recomendaciones para las y los diputados cada negociación presupuestaria. No, déjame hacer un corte y regresamos, porque sin duda es una de las propuestas centrales. Ahorita regresamos a esta parte para ya entrar realmente a las dimensiones. Una vez que tenemos, yo creo que compartimos la convicción de que sin duda el Congreso no está haciendo la parte que le corresponde de contrapeso, no solo en la aprobación, como bien nos dicen, sino en el seguimiento del gasto y poder señalar las faltas por los offsides, déjenos usar una tecnología de fútbol, de cuando se están cometiendo realmente gastos que no estaban aprobados. Y parecía ser que no nos enteramos hasta después. Sí. Y recientemente yo leí algunos artículos de Najamín, señalaba cómo, pese a que se había compromisos de reducción de gasto, al final nos dimos cuenta que se gastó mucho más de lo aprobado. No se hizo el recorte. Y entonces tenemos un problema mayor. No solo está fallando el proceso presupuestal, nuestra democracia como estructura de contrapesos de los poderes se evidencia su enorme, déjenme ponerlo en términos positivos, el enorme reto de fortalecerla para que juegue esta parte de contrapesos que nos permita asegurar que todos los recursos, muchos o pocos, ya entremos en esa discusión, se usen con eficiencia, eficacia, transparencia, pero también con una eticidad que no sea puesta en duda todos los días. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. El gasto no programable presenta incrementos anuales elevados desde 2015, comparado con las variaciones anuales de 2010 a 2014. Según investigaciones de México Evalúa, el incremento propuesto de 2016 a 2017 es de 146,000 millones de pesos, es decir, un 12% en términos reales. Este es el mayor aumento en el gasto no programable de la última década. Muchas gracias por seguir con nosotros. Edna, Diego, entremos ya a tratar de analizar esta percepción. Creo que ha sido extendida
la idea de que este presupuesto es un presupuesto recortado, insuficiente, acompañado de silencios extraños, porque uno se hubiera imaginado mayores señalamientos de los ejecutores del gasto, ¿no? Entonces, yo puedo entender la disciplina de los funcionarios del gobierno federal que les dicen acepten el recorte. Pero hay otros actores, estados, la misma Ciudad de México. Pareciera ser que este recorte que nos han dicho todavía no logra expresarse en lo que implica. Pero yo les preguntaría a ambos, o sea, ¿cómo nos podrían describir esta propuesta presupuestal? Presupuesto para 2017 se está planteando como un presupuesto muy complicado, porque sí implica un recorte de más de 230,000 millones de pesos en el gasto de operación del gobierno federal. No son cacahuates y se está impactando rubros vitales para los mexicanos. Ahí se plantea un recorte importante en materia de salud, sí, en el seguro popular, recortes importantes en materia educativa. Podría yo decir que casi no hay secretaría que no pase por un recorte severo que afecta a programas muy importantes. Vemos que hay un aumento muy significativo en el gasto no programable y voy a explicar, esto es lo que corresponde al pago de pasivos y seguridad social. Deuda, pensiones. Del gobierno, deuda, pensiones. Entonces ya nos está costando, ya estamos cargando el peso del endeudamiento acelerado de los últimos años. Entonces el servicio de la deuda nos va a costar bastante. Ahí hay un incremento de como el 12% en términos reales, cerca de 150,000 millones de pesos. Y este servicio de la deuda va a representar un porcentaje importante del gasto en los próximos años, sobre todo porque se prevé un incremento en la tasa de interés. Ahora, entonces, más pago para los pasivos del gobierno federal mexicano, menos para el gasto de operación. Y como no hicimos un ejercicio, como se prometió, de presupuesto base cero, de realmente examinar... Fue un acto fallido, o sea, realmente... Sí, fue un acto fallido. Una simulación. Fue una iniciativa fallida porque no nos dio una orientación para saber dónde podemos recortar sin que nos duela. Y parece que estamos recortando donde nos va a doler y mucho. Déjame ir a una parte anterior a esta. Bueno, el supuesto es que no tenemos los ingresos suficientes y que estos ingresos requieren ahora un ajuste, y además amenazado por estas variables macroeconómicas de deuda, de los pagos que no se pueden, están ya, digamos, por ley obligados, pensiones. Pero entonces la pregunta es, este deterioro de los ingresos, ¿cómo lo han observado desde Fundara? O sea, ¿es tan severo realmente? Porque parecía ser que algo pasó, digamos, en este año, que se hace visible una burbuja brutal, y que se anuncia, yo diría, con cierto sigilo, porque la propuesta en 2013 de reformas estructurales, de crecimiento, una reforma fiscal que sí, los expertos dicen que generó ingresos, pero ¿qué pasó? O sea, ¿cómo ven la parte de ingresos que nos lleva a esta realidad de recortes realmente dolorosos? Hay una parte de los ingresos que sí ha disminuido y que todos sabemos, ¿no? Que la producción petrolera ha bajado significativamente. Producíamos alrededor de 2.5 millones de 2.500 millones de barriles de petróleo diarios y ahora estamos produciendo 1.800 por ahí. Entonces hay una baja en la producción que además se empeora por una baja en los precios de petróleo a nivel internacional. Entonces, digamos, los ingresos petroleros han disminuido sustantivamente y eso pues ha hecho que los ingresos totales también dejen de crecer como habían crecido en digamos, en el sexenio anterior. Ahora, esto no significa que tengamos menos ingresos todos los años. Justo lo que decías del artículo de Edna es algo que hemos observado también desde Fundar, y es que a pesar de que en 2015 y 2016 anunciaron recortes al gasto público, al final del año, si uno ve el balance, vemos que gastaron más incluso de lo que habían programado, ¿no? Entonces, a pesar de que habían anunciado recortes, se gastó más al final del año de lo que se había programado. Entonces,
Sí hay una merma en los ingresos, una merma significativa, sobre todo en los ingresos petroleros, pero esto se compensa con los efectos de la reforma hacendaria. Desde Fundar pensamos que la reforma hacendaria tuvo algunos aciertos, que claramente estamos recaudando más a partir de la reforma hacendaria, sobre todo en ISR, un poco en IVA, y esto compensó de alguna forma la caída en los precios del petróleo y en la producción. Si no hubiéramos hecho eso, tendríamos ahora serios problemas para recaudar más. Ahora, también el gobierno, desde la reforma hacendaria, se comprometió a no aumentar los impuestos. Y esto, pues, digamos que lo ató a reducir el gasto, porque hay una ecuación básica de las finanzas públicas que lo que dice es que el gasto es igual a los ingresos más la deuda. No hay más, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahí es que si uno no aumenta los ingresos por impuestos, pues no puede gastar más y tiene que recortar. Sí, ingresos menos gasto igual a ahorro, pero aquí la pregunta, yo soy de los que sostengo que el gasto, sobre todo el gasto social, ha sido insuficiente. Pero la pregunta es si se gastó más, si se endeudó el país más, ¿qué se hizo con el gasto? Esa es la pregunta del millón, porque los pocos mexicanos que pagamos impuestos estamos pagando más que nunca. Pero esto está resultando claramente insuficiente porque el gobierno empezó gastando mucho, sí, planteando una trayectoria de gasto pues y de incremento muy pronunciado. Desafortunadamente, la bolsa de ingresos, aunque por ingresos tributarios incrementaron, como lo dice Diego, pues cayó, se desplomó el precio del petróleo, la plataforma de exportación, y eso nos deja en una situación muy vulnerable. Pero el gobierno no solo recaudó más de quienes sí pagamos impuestos, sino que se endeudó de manera muy acelerada. Nuestra deuda actualmente equivale más o menos al 50% del PIB, es altísimo. Y sin embargo no vemos beneficios tangibles. ¿Qué hizo con el gasto? Porque los otros datos que ustedes han reportado, y muchos hemos señalado, es no fue en inversión pública, o sea, porque hay un recorte en inversión pública que ya viene. Se está planteando un recorte en inversión pública. Lo que el análisis de México Evalúa arroja es que se han incrementado de manera muy importante los servicios, el rubro de servicios personales. O sea, más burocracia, pero más prestaciones. ¿Qué tipo de burocracia? Porque si fuesen maestros, médicos, enfermeras, yo estoy convencido de que el país requiere más, pero ¿dónde está el gasto de operación? ¿Está como se percibe en la burocracia, digamos, administrativa, la que no está con la gente? ¿Dónde está ese gasto de operación? Pues yo creo que hay un poco en todos lados. ¿Cómo lo ves tú, Diego? Justo entre algunas cifras que nos pueden orientar hacia dónde se fue ese gasto, ¿no? Entre 2008 y 2016, el gasto neto total, ¿no? Digamos, todo el gasto que puede utilizar el gobierno para operación, para subsidios, para pensiones, aumentó entre 3.4 y 4.9% cada año, ¿no? En todo ese periodo, el gasto que se va a participaciones, que se va a los estados, aumentó 22.9%. Las pensiones y jubilaciones, 80.3%, ¿no? Tuvieron un incremento muy sustantivo. Los subsidios, de igual forma, 66%, y otras cosas como servicios personales, es decir, sueldos para las y los funcionarios públicos, 18.1%. Entonces, crecimos la burocracia, crecimos los programas públicos, crecimos las pensiones y jubilaciones para las y los servidores públicos, y sin embargo, digamos, esto no tuvo un efecto ni en el crecimiento de la economía, y habría que medirlo, cuál ha sido ese efecto en la calidad de vida de las personas. Déjame señalar algo que también ha señalado desde México Evalúa, el crecimiento del gasto en los estados. Algo que la Autoridad Superior de la Federación, México Evalúa, Fundar, sostienen, la enorme, digamos, si no desvío, una enorme ineficiencia en el gasto. Bueno, para el presupuesto de egresos de la Federación 2017, el único rubro que crece es el ramo 33, uno de los pocos que crece es el ramo 33, que es gasto federalizado que ejercen estados y municipios. El gran problema con este gasto es que hay muy pocos controles sobre él. Realmente no hay suficientes no hay mecanismos de rendición de cuentas robustos en los estados para darle seguimiento a estos recursos, y la Federación tampoco tiene los mecanismos,
para poder obligar al Estado o al municipio a gastarlo en los destinos para los que estuvieron previstos. A rendir cuentas. Con esquemas débiles de rendición de cuentas es muy difícil tener gasto efectivo. Déjame hacer un corte y regresamos a ese punto porque estamos en una enorme paradoja. El país, el gobierno, se endeuda y por lo menos no hay claridad que ese endeudamiento sirvió para promover un crecimiento y mayores empleos dignos, no estos empleos que sí son un número importante, pero de muy bajos salarios. Pero por otra parte hubo recorte en la infraestructura, en la inversión física, y lo que creció y sigue creciendo este gasto en los estados, parece ser que tenemos un problema de diseño, de contrapesos, porque lo que nos dice es gravísimo, o sea, y todos los días nos dan noticias de que los fondos para el Seguro Popular se usaron para otras cosas, en fin, una enorme opacidad, lo cual hace que no solo es un tema de recortes, es un tema de nuevamente el diseño y de contrapesos, que de ahí la preocupación de reducir el tema de los recursos, que es muy importante, pero si estos recursos no tienen estas estructuras de rendición de cuentas, de transparencia, no podemos avanzar y salir de esta percepción de pocos recursos, pero también los recursos están siendo usados de una manera poco eficiente, poco clara. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con Fundar México Evalúa sobre una de las, yo diría, de unas discusiones más importantes y trascendentales. El poder ahora poner líneas basales para repensar cómo se construye el presupuesto, para ver realmente con una visión crítica los contrapesos. Nos puede llevar este asunto de ver no solo los montos cuando hay evidencias documentadas por estas dos organizaciones y otras de que hay una fuga de recursos, por lo menos que no están donde deben de estar. Y hoy tenemos una situación crítica porque el impacto, y de eso hablaremos regresando del corte, el impacto va a ser mayor porque estamos recortando servicios de bienestar básicos, esenciales, que ya estaban mostrando enormes limitaciones para atender a una población creciente. Damos un corte y regresamos al Estudio México Social. México Evalúa reporta que el gasto programable propuesto por el Ejecutivo para 2017 presenta una disminución de 230.373 millones de pesos con respecto de 2016. De 2005 a 2015, la tendencia de asignación de presupuesto en el gasto programable fue creciente, pero en 2016 y 2017, esta presenta un importante decremento. Gracias por seguir con nosotros. Diego, ha pasado semanas de que se presentó los criterios generales, como le llaman, o sea, el marco macroeconómico, cuál es la expectativa de precio del petróleo, de tasa de interés, de paridad cambiaria, cuál es la expectativa de crecimiento, y bueno, ha habido reacciones inmediatas, ¿no? Nuevamente, casi todos los pronósticos han fallado y siempre ha sido peor que lo anunciado. Pero ha pasado un mes y ya ustedes han tenido una intensa discusión, relación, tratando de hacer visible todo esto que hemos señalado en este rápida observación del presupuesto. Descríbanos, ¿qué han hecho en este mes? ¿Cómo perciben esta posibilidad de observar, señalar los riesgos que están siendo evidentes, no solo coyunturales, sino también estructurales, de cómo se decide, cómo se estructura, cómo se vigila el gasto? Estas semanas de trabajo, ¿ustedes cómo nos podrían explicar, informar? ¿Qué es lo que han estado haciendo para tratar de hacer visible los enormes desafíos que tenemos como país? Muy importante en estos meses, en este mes, fue la realización de un foro auspiciado por la Cámara de Diputados, un par de legisladores muy activos en el tema presupuestal, muy comprometidos por mejorar. O sea, sí han podido dialogar, porque es un aporte importante subrayar, porque también es no poner la expresión de blancos y negros. Sí tenemos interlocución con legisladores, hay legisladores muy receptivos, que están muy claros que hay que fortalecer al órgano legislativo, sobre todo a Cámara de Diputados, para que sea un actor relevante en el proceso presupuestal. Se organizó un foro en el que participamos, el colectivo por un presupuesto sostenible. La idea es que queremos generar un órgano en el legislativo con todas las capacidades técnicas para poder ser un contrapeso efectivo. Desde la revisión de las estimaciones macroeconómicas, no conocemos las metodologías
no conocemos bien a bien cómo se llegan a esas estimaciones. Diríamos los modelos econométricos bajo los cuales hacen estas estimaciones, hay una opacidad, nunca tenemos acceso. Tenemos que tener mucho mejor información al respecto. Creo que debe de construirse estas estimaciones, no solamente el Ejecutivo, sino en concurrencia con otros actores, grupos de expertos, el legislativo. Necesitamos también un órgano legislativo que permita informar a los legisladores en sus decisiones presupuestales. ¿Qué programas funcionan, qué no funcionan? ¿Qué dicen las evaluaciones? ¿Qué dice la propia Auditoría Superior de la Federación sobre el desempeño de algunos programas? Necesitamos ordenar esa información y que sea útil a la toma de decisiones. Ahorita las decisiones del legislativo no necesariamente están informadas. Y no tenemos, Diego, información de cómo construyen el presupuesto. ¿Por qué le recortan a salud tanto? ¿Por qué no le recortan, bueno, el CDI, a los pueblos indígenas? Es realmente, y así hay muchos programas que uno se sorprende. ¿Hay alguna base de datos de los criterios que usaron para priorizar? Realmente, yo he tenido a veces pláticas con otro amigo nuestro, de Gonzalo Hernández Licón de Coneval, y yo sostengo que las evaluaciones de Coneval o del INE no están por lo menos visibles. ¿Cómo lo observas tú desde Fundar? Justo me parece que algo en lo que sí hemos avanzado como país y en estos temas es en transparencia, sobre todo a nivel federal, ¿no? Existe un portal del gobierno que se llama Transparencia Presupuestaria, está en la dirección transparenciapresupuestaria.gov.mx, donde se puede encontrar información muy amplia sobre el proceso presupuestario, incluso está en datos abiertos y tiene, pues digamos, una serie de bases de datos. Hay más de 2.500 bases de datos en datos abiertos. Entonces, tenemos una cantidad de información, digamos, suficiente para analizar el presupuesto. Las evaluaciones del Coneval, también muchas de ellas están disponibles, tanto en la página del Coneval como en las páginas de las distintas dependencias. Entonces, me parece que hemos ido mejorando. Todavía hay zonas de opacidad, ¿no? Por ejemplo, las estimaciones macroeconómicas, todavía no sabemos cuáles son las fórmulas para calcular estas estimaciones, pero en muchos otros ámbitos sí hemos ido mejorando. No hay, digamos, una sola página del gobierno donde uno pueda, digamos, darle seguimiento, por ejemplo, a un programa, ¿no? Conocer las auditorías, conocer las evaluaciones, conocer qué dice Hacienda sobre ese programa. O sea, no hay algo. Eso podría ser una propuesta, concentrar en un portal que tengamos las auditorías, las evaluaciones. Consolidar la información. Consolidar información y que permita, porque hoy tenemos que ir a varios portales y más allá de los problemas de temporalidad, ¿no? Porque a veces es difícil tener esa información. Sí, justo con lo que decías, también me parece que es importante decir que, por lo menos en el papel, la Secretaría de Hacienda sí utiliza la información que, digamos, concentra Coneval sobre la evaluación de los programas públicos. ¿Tú podrías sostener que las evaluaciones que se han hecho han permitido tomar esos ajustes? Por lo menos lo que dicen los documentos de Hacienda es que sí, que se utiliza la información de las evaluaciones de los programas presupuestarios. Digamos que por lo menos en el discurso, en la narrativa lo dicen, pero ahí yo tengo dudas si realmente la usan. Tanto Fundar como México Evalúa firmamos una carta y otras organizaciones pidiendo a la Hacienda una explicación de los recortes. ¿Y? No hemos recibido ninguna respuesta. Sí necesitamos tener claro por qué el Seguro Popular en el ejercicio 2016 se le pensaban recortar 6,000 millones de pesos. Sí tenemos que tener claro por qué, por ejemplo, al tema de infraestructura carretera se le piensa recortar de manera tan sensible. Yo creo que merecemos una explicación, y una explicación de por qué los servicios personales siguen creciendo, de por qué todavía hay espacios de gasto donde no hay reglas de operación, donde no hay beneficiarios claros, donde no hay evaluaciones. Sí, no hay idea del impacto que tiene este gasto, y son documentos de Coneval. Y no es una porción menor del gasto público la que no está obligada a presentar indicadores, la que no tiene reglas de operación, la que no es clara cuáles son sus destinatarios. Entonces me parece que para un país como el nuestro, estas cosas ya no pueden ser aceptables.
sí, lo reitero, necesitamos una explicación de la Secretaría de Hacienda de los recortes y necesitamos todavía generar mucha mayor solidez en algunos rubros de gasto donde no hay reglas de operación, donde no tenemos ninguna buena práctica que nos asegure que estos recursos están teniendo algún retorno. Así es. ¿Qué es lo que está pasando en estos días, semanas en el Congreso? ¿Realmente ustedes que tienen este diálogo, interlocución con algunos diputados, me imagino que de distintas fracciones, realmente están, no sé, las comisiones? La Comisión de Desarrollo Social está ahorita revisando el paquete, está discutiendo con Hacienda, está viendo por qué a ciertas dependencias se les recorta a ciertos programas. ¿Está pasando eso o es un asunto cerrado en esta comisión poderosa de presupuesto del Congreso, que parece que ahí es donde hay la interlocución del Gobierno Federal, Hacienda, Comisión de Presupuesto, y algunos o algunas comisiones sí participan en la discusión? O sea, ¿qué han observado en esta ocasión? Hay dos cosas. Una, que hay un proceso formal y otro informal. El proceso formal lo que dice es que cada una de las comisiones tiene que hacer las observaciones al presupuesto, que esas observaciones se tienen que mandar a la a la Comisión de Presupuesto, y que la Comisión de Presupuesto las debe integrar a la discusión presupuestaria y a la aprobación o no del presupuesto, a la dictaminación del proyecto que envió el Ejecutivo. Entonces, digamos que es el proceso formal, el cual está en una circular que cada año emite la Comisión de Presupuesto y que se tiene que seguir. Lo que yo he observado es que ese proceso formal no se sigue. Lo que sucede es que algunos y algunas diputadas que son más expertas en finanzas públicas, que se pueden contar casi con los dedos, discuten dentro de la Comisión de Presupuesto con servidores y servidoras públicos de la Secretaría de Hacienda, y ahí se definen, digamos, los grandes ajustes al gasto público, que en realidad ni siquiera son tan grandes. El Congreso cada año lo que modifica es entre el 3 y el 7% del monto global del presupuesto. Entonces, son ajustes bastante sencillos. Y la otra cosa que me parece muy relevante es que es difícil, muy difícil para la ciudadanía en general participar en este proceso de negociación y aprobación presupuestaria. Nosotros vamos cada año al Congreso, intentamos hacer alianzas con algunos diputados, diputados sobre todo de oposición, me parece, son abiertos y receptivos a la participación de la sociedad civil. Sin embargo, el proceso formal, digamos, que tendría que ser que las organizaciones o los ciudadanos fuéramos con las comisiones específicas para que esas comisiones recogieran nuestras demandas y luego las enviaran a la Comisión de Presupuesto, pues no sucede, o cuando sucede se pierde en millones. No está sucediendo. Ustedes no tienen un diálogo, digamos, fluido, constante. Mi impresión de los procesos anteriores es que llegaban presupuestos preaprobados. O sea, de alguna manera la presencia de Hacienda era apabullante. Recuerdo que nos invitaron algunos legisladores a trabajar con ellos en un cuarto de guerra para poder discutir el presupuesto y en las últimas horas que son clave, y nunca sucedieron. O sea, realmente creo que sí llegaba aprobado ese presupuesto ya con arreglos para una aprobación casi expedita, con pocas modificaciones. Sí hemos logrado como sociedad civil introducir cláusulas de transparencia, mejorar uno que otro aspecto en el proyecto de presupuesto de egresos, pero siento que no tenemos la deliberación que deberíamos de tener. Fíjate que para el PEF 2016, en último momento, algunos legisladores hicieron unas reasignaciones muy importantes de temas educativos, de temas de medio ambiente, de temas de salud, al ramo 23. El ramo 23 es particularmente discrecional y es un ramo donde hay programas que no tienen reglas de operación, los que hablábamos hace algún momento. Y nosotros, varias organizaciones, metimos un amparo porque creemos que los legisladores no tienen la facultad de hacer esos cambios. De generar nuevos conceptos de gasto. Claro. Y lo hicieron. Déjame ir un corte porque es muy importante esto que nos dice Edna y Diego, en términos de que estamos a la mitad del proceso, ustedes no han tenido, digamos, una apertura, aunque hay casos emblemáticos con diputados de oposición y otros diputados que imagino que pueden ser del
del partido hoy en el gobierno federal, pues en privado les pueden dar simpatía, pero no está construido para poder realmente tener un proceso deliberativo amplio, abierto, y estamos realmente pues ya con las semanas encima, y se puede repetir esto que nos decías, ¿no? O sea, de pronto aparece en la noche algo que estaba preacordado, la suposición que Hacienda les deja unos márgenes muy reducidos, como decía Diego, para que ellos ajusten ahí, y está esta discusión de los recursos para sus distritos, etcétera. Los famosos moches. Los famosos moches, que nos lleva a esta sensación de indefensión. Por eso yo sostengo, o sea, sí tenemos un problema de opacidad en el gasto, de rendición de cuentas, nos falta un organismo, como están proponiendo, que apoye a los diputados, pero también hay un problema de diseño democrático que no podemos desorlayar porque pues, ustedes lo han vivido los últimos años, ¿no? Parece que se repite la historia, solo que ahora se repite en una situación de pocos recursos y salta esta enorme realidad de un proceso que no nos asegura que lo que se recauda se gasta en algo que digamos todos. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social para seguir hablando con Fundar y México Evalúa de la urgencia de hacer visible este proceso y llamar al Congreso, a los actores políticos a seguir mirando con mucha atención lo que se está discutiendo ahorita. Va a definir en mucho pues, el 2017 y esta realidad de que esto también se expresa en carencias, como diría Coneval, pero también en situaciones muy graves de deterioro de los entornos, de casas, de ambientes públicos, de enormes limitaciones en la infraestructura educativa, en fin, en el país que somos finalmente y que no salimos de este atrapamiento. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. En el presupuesto de egresos, el ramo 33 de aportaciones a entidades federativas y municipios mantiene una tendencia creciente desde 2010. De 2016 a 2017, el aumento propuesto es de 35.362 millones de pesos. En contraste, de acuerdo con el Centro de Estudios y Finanzas Públicas, en el paquete económico 2017 hubo un recorte en los recursos para protección social en salud de 6.734.7 millones de pesos. Gracias por seguir con nosotros. Edna, Diego, parece ser que estamos en un entorno en el cual primero aceptamos, y no entiendo por qué, la fatalidad de que el Ejecutivo, el jefe del Estado, el presidente Enrique Peña, decidió que no habrá más reformas fiscales, con lo cual nos ponen en un cinturón autoimpuesto. Yo sigo pensando que el Congreso debería hacer una reforma fiscal porque no hay recursos suficientes. Estamos en la otra parte, ya se está discutiendo no solo el monto limitado de ingresos, estamos en el presupuesto y estamos a semanas de que se apruebe. Entonces me gustaría que nos platicaran cuál es la ruta, qué piensan hacer rumbo a las eminentes aprobaciones de ley de ingresos y ley de egresos. O sea, ¿cuál sería su escenario óptimo y cuál es el que puede pasar? Yo creo que es muy importante que este presupuesto sea muy responsable, porque sabemos que la autoridad hacendaria ha perdido credibilidad. Cada año nos ha presentado un escenario en materia de endeudamiento, de recaudación, de gasto, que no se ha cumplido. Y que una autoridad hacendaria no cumpla con sus proyecciones y con sus propios planteamientos tiene consecuencias. Y yo creo que los mercados están reaccionando a eso. La Secretaría de Hacienda 2 años consecutivos anunció recortes que no efectuó, gastó más. Y la deuda ha crecido de manera muy acelerada. Entonces estamos en una zona de riesgo en materia de finanzas públicas donde necesitamos ser sumamente responsables. Si no tenemos más fuentes de financiamiento al gasto, entonces inevitablemente el gasto tiene que recortarse y yo creo que hay mucha tela de dónde cortar. Desafortunadamente no tenemos un mapa claro de dónde podemos cortar la grasa sin que nos duela, sin que nos toque la piel. Sí. Y me parece que la propuesta que se hizo para el PEF 2017 sí está recortando en puntos medulares para el bienestar de los mexicanos, en derechos básicos y servicios públicos básicos. Me gustaría ver a un legislativo actuando a favor del acceso a derechos, protegiendo lo básico
para los mexicanos que más lo necesitan y buscando recortes donde sí hay tela de dónde cortar. En México Evalúa vamos a presentar en unas semanas justamente este mapa, un mapa que hemos podido construir para decir, aquí sí hay, aquí sí recorta y mantén intacto aquello que es esencial para los mexicanos que están en situación desfavorecida. Muy importante el control de la deuda. No podemos seguirnos endeudando porque eso va a ser muy caro para el presente y para las futuras generaciones. Entonces yo creo que sí tenemos que meter candados todavía más fuertes en nuestra legislación, en la ley de responsabilidades de presupuesto y responsabilidad hacendaria, para realmente poner techos. Y, por supuesto, establecer causales de cuando esto no puede ser cumplido por alguna contingencia mayor, pero sí ser muy claros que la ruta del endeudamiento nos va a generar muchos problemas. Y, por supuesto, pensar cómo ampliamos nuestra base de recaudación. La semana pasada, Fundar me invitó a presentar un documento sobre privilegios fiscales, todas aquellas deudas que se cancelan o se condonan sin tener una explicación, un sustento detrás, y parece que son acausantes o contribuyentes de los más altos ¿Tenemos ingresos. idea del monto de estos privilegios fiscales, Diego? ¿Hay cierta idea de...? Sí, de los montos cancelados, son alrededor de 60,000 millones de pesos, de julio de 2015 a julio de 2016, y de los montos condonados, dependiendo del año, pero por ejemplo el último gran programa de condonación, que se llamó Ponte al Corriente en 2013, condonó 120,000 millones. Con esos recursos se podría evitar el recorte en salud, en educación, en mantener el programa de inversión por los indígenas. O sea, si eso no se hubiera condonado, habría esos recursos. Digo, es gravísimo, sobre todo porque no sabemos las razones. Pueden ser muy entendibles, hasta legítimas, pero si no se sabe, no sabemos. Hay algunas, digamos, dentro de este monto hay distintas situaciones y distintas causas, distintos motivos por los cuales se condonan o se cancelan los créditos, ¿no? En el tema de cancelaciones, por ejemplo, de los 58,000, casi 60,000 millones de los que hablaba, el 10% de las personas a las cuales se les condonó el 96% del monto, ¿no? Entonces, alrededor de 50,000 millones de pesos se le condonaron solo a 586 personas. Entonces, cuando Hacienda nos dice, no, es que esto es necesario para hacer más eficiente la recaudación, nosotros entendemos que hay pues personas a las cuales no se les puede condonar o cancelar un crédito. Digamos, deja ponerlo en términos de economía política, hay acuerdos del poder y de grupos del poder que usan su fuerza en código democrático para coaccionar y que se les dé estos beneficios fiscales, que por otra parte los grupos menos organizados, con menos poder, pues tienen que aceptarlo como una fatalidad, porque finalmente el presupuesto sí es una expresión de pactos sociales y de la capacidad organizativa de los grupos, que los que tienen mayor capacidad de usar su organización, pues logran esos privilegios e imponen al resto pues esta fatalidad. Entonces, sabiendo esto, ¿cuál sería? O sea, sí hay otros lugares para, como dice Edna, donde se puede recortar. Sí se requiere para construir instrumentos al interior del Congreso de mayor información. Sí se necesita este seguimiento al gasto y algún nuevo acuerdo para que la sociedad civil esté observando y realmente podamos construir políticas públicas y no llamarle política pública a políticas gubernamentales, que son espacios cerrados. Yo te diría que necesitamos reorientar el gasto público y sobre todo mejorar su calidad. Por ejemplo, en el tema de agricultura, el presupuesto para el 2017 lo que propone es regresar a los montos que teníamos en el año 2000, 16 años, 17 años para atrás, ¿no? Entonces, es preocupante que un monto tan reducido se siga gastando como se ha gastado en los últimos 15 años, que claramente es injusto porque se gasta mucho más en quienes no lo requieren y menos en quienes más los necesitan. Y ese gasto en agricultura es similar en algunos otros rubros. Entonces, más allá de seguir aumentando los montos, lo cual será insostenible muy probablemente de cualquier forma, lo que necesitamos hacer es mejorar la calidad del gasto, mejorar la asignación. ¿Quiénes tienen que ser los beneficiarios del gasto público? ¿Quiénes realmente lo necesitan? Esa es la discusión que me parece que tenemos que dar para que podamos gastar en lo que se requiere y que el gasto público sirva para mejorar las condiciones de desigualdad que hoy tenemos y no para que siga acrecentando la desigualdad en un país de por sí desigual. Digamos que ahorita, con la información que ustedes están construyendo desde Fundar y México Evalúa, lo que necesitamos es máxima publicidad para hacer visible estos espacios de
de oportunidad para no tocar programas que realmente van a significar pues mayor vulnerabilidad de la población, que hoy está ante la posibilidad también de incremento en precios, la reducción de los programas públicos, estos programas básicos de servicios que se vuelven intermitentes, como decía Magaloni en un artículo reciente, que a veces hay policía, a veces hay basura, o sea, un deterioro creciente. Entonces, ahorita van a generar información, ponerla en la visibilidad y buscar interlocución. ¿Esa sería la estrategia? Eso es lo que vamos a hacer nosotros con nuestro programa de gasto y rendición de cuentas. Casi todo el año estamos generando información. Por supuesto que este es el momento clave donde podemos incidir. Sí creemos que necesitamos cambios institucionales muy importantes. Ya los mencionaste, fortalecer al Congreso, fortalecer todo el ciclo hacendario en materia de transparencia. Pero también buenos controles, contrapesos, para que haya una rendición de cuentas del uso de los recursos. Y yo creo que no olvidar que quienes aportamos en este pacto, contrato, quisiéramos ver que estos recursos se pudieran traducir en instrumentos redistributivos eficaces, en abatimiento a la pobreza y en el incremento de la productividad de esta economía para que pueda crecer. Así es. Y que para poder redistribuir. Que finalmente, con ese comentario cerramos el programa. El gran objetivo es generar un proceso que nos lleve a un país, un México social, como decimos desde el estudio, que pueda garantizar derechos y genere igualdad y enfrentar esta profunda desigualdad que hoy se convierte en la posibilidad de que se acrecienta. Porque si el sector público, el gasto público no tiene esa capacidad, se va a acrecentar la desigualdad, las brechas van a crecer. Yo quisiera agradecerles a los dos, pero pedirles que en enero hagamos nuevamente un programa para ver el resultado, para qué pasó finalmente y tener una idea y poder comunicar lo que espero no suceda, sino que realmente hubo la posibilidad de hacer un presupuesto responsable que evite tocar la piel, lastimar donde ya no se puede lastimar, y sí incidir en aquellos que han tenido privilegios y acuerdos y que pueden, yo diga de una manera democrática, renunciar o ser obligados a renunciar para que no tengamos un proceso de mayor inequidad, mayores brechas, mayor desigualdad, y así poder en enero del 2017 tener el gusto, el enorme privilegio de tener a Fundar México Evalúa para reflexionar y dar cuenta qué pasó en la discusión del presupuesto. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Diego, muchas gracias Edna por estar en el Estudio de México Social. Buenas noches.